Medidas de estadísticas para tomar decisiones. Soy el profesor Hidalgo Silva Epifanio y empezamos con los saberes previos. Los saberes previos se ha hecho una encuesta de Google, un formulario de Google, y se ha enviado por WhatsApp a todos los estudiantes para que respondan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la población? ¿Qué es la muestra? ¿Qué es una variable cualitativa, una variable cuantitativa? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿En qué se diferencian las medidas de tendencia central? Y los estudiantes me han entregado, como ustedes bien saben, me los han entregado por correo electrónico o enviándomelos por WhatsApp personal. Bien, el propósito de la clase es el siguiente. Representamos las características de la muestra de una población mediante el estudio de variables cuantitativas con medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda. También seleccionamos, empleamos y adaptamos procedimientos para determinar la media de datos continuos. Empezamos. Tenemos la situación significativa. Todos los días de lunes a viernes, Felipe sale de casa y va caminando a su institución educativa, que se encuentra a 5 kilómetros de distancia. La profesora, quien se encuentra preocupada por la tardanza e inasistencia de algunos estudiantes, le pide que registre en una hoja a qué hora sale de casa y a qué hora llega a la institución. Felipe lo hace así. Como podemos apreciar, en la hoja vamos a tener la hora de salida y la hora de llegada de los 5 días de clase. Frente al pedido, Felipe nota que el martes se encontró en el camino con Marco y se detuvieron a lanzar piedras al río, y que el miércoles Alicia lo trajo en su bicicleta, según información brindada. Debemos comprender el problema. Para comprender el problema, debemos saber de qué trata la situación significativa, cuáles son los datos que se presentan, cuáles son considerados como medida de tendencia central y si se considera importante determinar el tiempo que demora Felipe en llegar a la institución educativa. Y hay que explicar el porqué. ¿De qué trata la situación significativa? En primer lugar, la situación significativa trata de la preocupación de la profesora por la tardanza e inasistencia en la institución educativa. ¿Cuáles son los datos que se presentan? Los datos que se presentan, por ejemplo, tenemos el registro de hora de salida y llegada de la casa a la institución educativa. ¿Cuáles son consideradas como medida de tendencia central? Recordemos que hay 3 medidas de tendencia central. La primera es la media, la segunda la mediana y la última es la moda. ¿Consideras importante determinar el tiempo que demora Felipe en llegar a la institución educativa? Explica por qué. Sí, sí se considera importante. En primer lugar, porque nos ayuda a saber cuántos minutos se demora día a día y así poder sacar el promedio. Una vez que hemos entendido el problema, pasamos a diseñar una estrategia o un plan. La primera pregunta sería: describe el procedimiento que realizarías para responder a las preguntas de la situación significativa. Muy bien, lo primero que hay que hacer es determinar el tiempo que demora Felipe en llegar a su institución educativa en minutos. ¿Ya? Acuérdense que debemos trabajar todo en las mismas unidades, o sea, horas con minutos no se puede trabajar, mejor transformamos todo en minutos. Luego calculamos la medida de tendencia central
para poder así elegir cuál es la medida más adecuada. ¿Sí, jóvenes? Hasta aquí espero que me estén entendiendo. Ahora, una vez que hemos elaborado un plan, ahora sí es momento de ejecutarlo. Según la tabla de la situación significativa, ¿cuánto tiempo se demora Felipe en ir de su casa a su institución educativa cada día? Bueno, empezamos. El lunes su hora de salida es a las 5:20 de la mañana. Esos 5:20 se puede representar como 5 horas 20 minutos, o también lo podemos representar como 5 horas más 20 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a razonar. Una hora, sabemos todos que una hora tiene 60 minutos. Quiere decir que en 5 horas vamos a tener 300 minutos, porque multiplicamos 5 por 60 y eso nos va a dar 300 minutos. Entonces, las 5 horas más 20 minutos, ya convertido todo minuto, nos va a dar igual a 300 minutos más 20 minutos. Y eso nos va a dar un total de 320 minutos. Luego el día lunes, él sale a las de 5:20 de la mañana y llega a su institución educativa a las 7:35 de la mañana. Ya sabemos que esto en los 7:35 se representa como 7 horas 35 minutos. También se puede representar como 7 horas más 35 minutos. Razonando, ya sabemos que la hora tiene 60 minutos, entonces en 7 horas tendremos 420 minutos. Entonces 7 horas más 35 minutos va a ser equivalente o igual a 420 minutos más 35 minutos, y eso nos va a dar una suma de 455 minutos. Si podemos observar, tenemos la hora salida en minutos y tenemos la hora llegada en minutos, y así podemos calcular la diferencia, o sea, el tiempo que se demoró, pero en minutos. Entonces hacemos la diferencia entre 455 minutos menos 320 minutos, y eso nos va a dar un resultado de 135 minutos. O sea que el día lunes Felipe se demoró 135 minutos en llegar a su institución educativa. Vamos a recordarlo, este procedimiento, con el día martes. El día martes, Felipe, su hora de salida es a las 5:10 de la mañana. Ya sabemos que se representa como 5 horas más 10 minutos. O también podemos representarlo como 5 horas más 10 minutos. Si razonamos, sabemos que la hora tiene 60 minutos, por lo tanto, o entonces en 5 horas tendremos 300 minutos. Entonces 5 horas más 10 minutos va a ser igual a 300 minutos más 10 minutos, y eso nos va a dar 310 minutos. Si Felipe salió a las 5:10, entonces llega a su institución educativa a las 8:10. 8:10 se puede representar como 5 horas 10 minutos, o también como la suma de 8 horas más 10 minutos. Razonando, sabemos que la hora tiene 60 minutos, por lo tanto, o entonces, en 8 horas tendremos 480 minutos. Entonces podemos deducir que 8 horas más 10 minutos va a ser igual a 480 minutos más 10 minutos, y eso nos va a dar 490 minutos. Hacemos su diferencia y vamos a tener que restar 490 minutos menos 310, y eso nos va a dar un resultado de su tiempo que demora de 180 minutos. ¿Sí? Espero que me hayan entendido esta parte. En el siguiente recuadro ya vamos a ver un Excel, ¿no? En Excel
podemos ver que el miércoles su tiempo de demora fue de 60 minutos. Ahora, ¿por qué fue de 60 minutos? Porque dentro de la situación significativa, podemos 180 minutos. En el día miércoles fue de 60 minutos. En el día jueves, su tiempo que demoró la institución fue de 130 minutos. Y en el día viernes fue también de 130 minutos. Y el total de tiempo que demoró durante toda la semana fue de 635 minutos. ¿Sí? O sea, hemos sumado todos los minutos. Ahora nos piden calcular e interpretar la media o promedio del tiempo que se demora Felipe en ir a su institución educativa de lunes a viernes. Antes de empezar debemos recordar que la media es igual al promedio aritmético. Es la medida de tendencia central más utilizada por nosotros los docentes, y también los estudiantes lo utilizan cuando suman todas sus notas, la promedia, para saber cuánto deben sacar en su otro examen para poder aprobar el curso de matemáticas. Veamos nuestro ejercicio. El día lunes tenemos 135 minutos, el martes 180 minutos, el miércoles 60 minutos, el jueves 130 minutos, el viernes 130 minutos. Entonces, para calcular el promedio o media aritmética, tenemos que hacer la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, como lo podemos apreciar ahí. Aquí en la parte del numerador estamos sumando todos los datos: 135 más 180 más 60 más 130 más 130. Y en la parte del denominador estamos colocando la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? Hay 5 datos. El tiempo del día lunes, el tiempo del día martes, el tiempo del día miércoles, el tiempo del día jueves y el tiempo del día viernes. Son 5 datos. La sumatoria de los datos nos da 635. Al dividirlo entre 5, que es la cantidad de datos, vamos a tener como promedio 127 minutos. Pero ojo, esos 127 minutos tenemos que darlo en horas y minutos. Para darlo en horas, sabemos que la hora tiene 60 minutos, por lo tanto, dividimos 127 minutos entre 60 minutos. Eliminamos las unidades de los minutos y nos va a quedar 127 entre 60. ¿A qué es igual? A 2. Cociente 2 y residuo 7. Ese 2 de cociente serían 2 horas y el residuo serían 7 minutos. Por lo tanto, tenemos que el promedio serían 2 horas más 7 minutos, que equivaldría 2,7. ¿Ah? Muy bien, jóvenes. Espero que me esté dejando explicar el desarrollo del ejercicio. En caso contrario, estaré esperando sus comentarios después de ver el video. Ahí tenemos nuestro mentor. Bien, ahora nos dicen que del tiempo que se demora Felipe en ir a su institución educativa de lunes a viernes, nos hacen la primera pregunta: ¿se repite algún dato más que el resto? Y la siguiente pregunta es: ¿qué medida de tendencia central representa? Por ejemplo, el día lunes tenemos 135, estamos recordando los tiempos de cada día. El martes 180 minutos, el miércoles 60 minutos, el jueves 130 minutos y el viernes 130 minutos. Si podemos apreciar, he resaltado el recuadro con rojo. Esos dos recuadros resaltados con rojos serían los dos datos que se repiten.
Por lo tanto, los datos que se repiten serían 130. Y se le denomina moda. Entonces, por lo tanto, ¿qué es la moda? La moda es el dato que se repite en una muestra. Es el dato que más se repite en una muestra. Ahora nos piden ordenar el tiempo que se demora Felipe en ir a su institución de lunes a viernes en forma creciente. ¿Qué es forma creciente? Acordémonos que debemos entender bien los enunciados, ¿sí? Si algo que no se entienda, debemos preguntar o buscar en el diccionario. Si nos hablan de forma creciente, quiere decir que los datos que tenemos debemos ordenarlos de menor a mayor. Eso significa creciente. Y luego nos piden que debemos calcular e interpretar la mediana. Entonces, para calcular la mediana, debemos ordenar los datos siempre de menor a mayor. No te olvides. ¿Ya? Veamos. Ordenando, yo he tomado el primer lugar el día miércoles 60 minutos. Por criterio he tomado el día jueves, que son 130 minutos. El día viernes 130 minutos. El día lunes 135 y el día martes 180 minutos. Si nos damos cuenta, yo he ordenado el tiempo. ¿Ya? Ahora, yo he resaltado un recuadro con color verde. Ese recuadro resaltado de color verde quiere decir que ese dato, o sea, los 130 minutos, es la mediana. ¿Ya? Es la mediana. Ahí tenemos sus abreviaturas de la mediana, M, índice, E, ¿no? Es la mediana. Pero ojo, para calcular la mediana ya debemos saber que hay que ordenar los datos de menor a mayor. Y si los datos son impares, se toma el dato central. En nuestro caso, nuestros datos son impares. ¿Ya? Tenemos 5 datos. El 5 es impar. Y cuando los datos son impares, se toma el dato central. También dentro de la mediana tenemos otro caso cuando los datos son pares. ¿Qué pasaría si tuviéramos 6 datos? ¿Qué se hace? Se toman los dos datos centrales y se hace una semisuma. Ya veremos más adelante en otro video un ejercicio donde podemos calcular la mediana con datos pares y datos impares. Continuamos. Ahora, la medida central más adecuada, ya por deducción, sabemos que es la media o el promedio aritmético, porque la profesora necesita de los 5 días el promedio de tardanza, o sea, el tiempo que realmente se demoró de todos los 5 días, ¿correcto? Ahora sí, recordando para resolver un problema, primero tienes que entender el problema, tienes que leer 3 veces el enunciado del problema, luego elaborar una estrategia o un plan, o sea, cómo lo voy a desarrollar, y si es posible también podemos graficar en esta parte. Luego tenemos que ejecutar el plan, debemos desarrollarlo. Después de desarrollarlo ya tenemos que reflexionar sobre el desarrollo. La reflexión se basa en todo lo que es la parte conceptual o el conocimiento que tenemos del tema. Veamos. Nos preguntan, ¿fue útil completar la tabla con los tiempos que emplea Felipe en trasladarse de su casa a la institución educativa? Explique por qué. Vamos a darles un tiempo para que ustedes también puedan reflexionar sobre esta pregunta y ahora vamos a dar la respuesta. Sí, sí es útil completar la tabla con los tiempos. Cuando hemos convertido las horas a minutos y la hora de salida la tenemos en minutos y la hora de llegada también en minutos y hacemos una diferencia, ¿cierto? Recordando, haciendo ese recuerdo. Se convirtió, por eso digo, se convirtió las horas a minutos. Luego se calculó el promedio de los tiempos que demoró Felipe, ¿ya?
permitiendo de esta manera hallar el valor más representativo. ¿Cuál fue el valor más representativo? El promedio. Felipe asiste el sábado a la institución educativa. Quiere decir que se agregó otro día. Ya no son 5 datos, ahora vamos a tener 6 datos, ¿no? La institución para clases de música. Y registró registró una demora de 60 minutos. Considerando este nuevo dato, consideramos este dato, nos preguntan, ¿la distribución de datos será amodal? Y nos piden justificar la respuesta. Vuelvo a recalcar, debemos entender el enunciado. Aquí tenemos un enunciado y debemos entenderlo. Nos hablan de la palabra amodal. Amodal quiere decir que no tiene moda, ¿sí? No hay moda. Veamos. Con los datos que nos dan tenemos 60, 60. Hemos agregado otros 60 porque estamos ordenando. 60, 60, 130, 130, 135 y 180. Ahí tenemos 6 datos. Por lo tanto, vemos que se repiten dos cantidades, 130 y 60. Quiere decir, ya, que es bimodal. ¿Por qué bimodal? Acuérdense que bi significa 2, moda. Quiere decir que hay 2 modas, 60 y 130. Amodal no es, como les decía anteriormente, porque amodal es cuando no hay moda. Bien, jóvenes, espero que me hayan entendido esta primera clase, ¿no? Que la podemos encontrar también en Aprendo en Casa, ¿no? Y agradecerles por haber visto este video. No olvidemos visitar nuestro portal de la web, ¿no? Aprendo en Casa para poder ir bien. También quedarnos en casa. Si nosotros nos quedamos en casa, estamos ayudando a salvar más vidas. Practiquemos también el lavado de manos. Bueno, no me despido de ustedes y les agradezco mucho haberse tomado el tiempo.